delante del Señor y decir, recibiré el amor. Voy a dar y recibir amor. Tenemos que tener una postura también de decir, voy a aceptar la sabiduría. Basta ya de rechazar la sabiduría en mi vida. Pero también hay personas que resisten al Espíritu Santo, que no quieren escuchar la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el gran consejero y es quien nos pone en contacto con el amor del Padre. Es el Espíritu Santo el que hace clic en nuestras vidas en esto de que nosotros sabemos que somos amados, pero no nos sentimos amados. Entonces es el Espíritu Santo el que dice, te falta la conexión aquí. Él nos da el poder para conectar esas dos verdades. Y entonces no solamente sabemos que somos amados, sino que nos sentimos amados y vivimos y nos comportamos como personas que son amadas. El Espíritu Santo es el que hace la conexión entre que podamos ver con nuestros ojos la realidad en donde nos encontramos y nos dice, necesitas recibir consejo. Y conecta esas dos cosas. Así es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos recibir consejo. Abramos nuestras Biblias, por favor, allí en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Este pasaje de las Escrituras nos exhorta a que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice la palabra de Dios así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, dice él, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos y hermanas, en esta mañana el consejo de la palabra de Dios para nosotros es claro. Las Escrituras dicen, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es meramente una fuerza mística, o que el Espíritu Santo es un poder impersonal, o que es la capacidad para hacer señales espectaculares. Y ciertamente hay poder y hay fuerza en el Espíritu Santo, y ciertamente Él hace milagros en medio de nosotros, pero el Espíritu Santo es más que eso. Él es espíritu, ciertamente es espíritu, su nombre lo dice, y eso significa que Él es inmaterial, no tiene un cuerpo físico como nosotros, y es santo, y esto quiere decir que Él está apartado del pecado y que no tiene pecado. Pero lo que debemos entender acerca del Espíritu Santo es que Él es la tercera persona de la deidad, y así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Y quiero leer para ustedes una porción del credo de Nicea del año 381 después de Cristo. Escuchen lo que dice el credo de Nicea acerca del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, Él es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo junto es adorado y glorificado, que habló por los profetas. El Espíritu Santo es Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Yo creo que Él sabe un poquito más que nosotros.
Él tiene las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Y no importa cuán complicada sea la pregunta que le hagamos, Él tiene respuestas para todas nuestras inquietudes. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Si el Espíritu Santo nos guía, no satisfaremos los deseos de la carne. Escuchan, hermanos, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no satisfaremos los deseos de la carne. Y eso es lo que nos dice Gálatas 5:16. Escuchen, dice así: andad en el Espíritu, o anden, dice él, en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora escuchen esto, hermanos. La carne nos aplica una presión interna dentro de nosotros a hacer cosas que le desagradan a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa presión interna para hacer cosas que le desagradan a Dios? Yo creo que todos estamos familiarizados con esa presión interna a hacer algo que no le agrada a Dios. Y si no hemos llegado allí, eventualmente vamos a llegar a ese punto. Y es importante que sepamos que Dios tiene respuestas a esa presión interna que tenemos de hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero fíjense que tendríamos las de perder si el Espíritu Santo no nos guiara. Porque también el diablo, además de que hay presión interna en nosotros para hacer el mal, el enemigo dice: ya veo que fulano tiene sus dificultades en esta área y fulana tiene sus dificultades en esta área. Entonces viene el enemigo y empieza a presionarnos desde afuera con pensamientos acerca de cosas que queremos hacer. Y cuando nuestra carne empieza a entrar en comunicación con el enemigo, ya se pueden imaginar que es difícil que nosotros podamos resistir a la tentación que el enemigo trae, porque el enemigo comienza a hablar aquellas cosas que ya nosotros queremos hacer, que no son apropiadas delante de Dios. Pero también el mundo ofrece una presión externa. Fíjense que no necesitamos que el diablo venga y empiece a poner pensamientos en nosotros. El mero hecho de vivir en una sociedad como esta, o en cualquier sociedad del mundo, nos vamos a enfrentar a situaciones que toda la gente hace, y nos vamos a decir a nosotros mismos: pero si todos lo hacen, ¿qué de malo hay en eso? Cuando nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay ciertas cosas que no le agradan a Dios, pero como vemos que todo el mundo lo hace, realmente no sé si les ha ocurrido, uno empieza a dudar de ¿será que estoy siendo muy legalista? ¿Será que la cosa es así? Yo veo que este hermano o que esta hermana, imagínense, gente de la iglesia, o a que mi vecino o este otro lo está haciendo, y no veo que tengan ninguna clase de conflicto interno. Entonces el enemigo no necesita ejercer presión sobre nosotros, porque ya vemos el pecado modelado enfrente de nosotros todos los días, lo querramos o no. Y se requiere realmente que el Espíritu Santo nos dirija para que no satisfagamos los deseos de la carne. La Escritura nos invita a no satisfacer los deseos de la carne. Y satisfacer quiere decir saciar un apetito o una pasión. ¿Cuántos de ustedes? Esto es como cuando tenemos hambre, y a veces muchos de nosotros no entendemos cuando nuestra carne nos está hablando. Y lo entendemos cuando ya hemos cometido algún pecado, ¿cierto? Entonces debemos comenzar a aprender cuando nuestra carne nos está hablando y nos está diciendo que hagamos ciertas cosas. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Comemos, dice. Sí, cuando empezamos a sentir algo aquí en el estómago. Y quizá alguno de ustedes diga: bueno, me puedo aguantar un poquito el tema y voy a seguir trabajando, y de repente entonces el estómago nos empieza a hablar, ¿no es cierto? Empieza, ¿sí? ¿Les ha pasado que el estómago les habla? Bueno, nos empieza a dar señales y a decir: es hora de comer. Y entonces llega el momento donde decimos: ya necesito comenzar a comer alguito, porque ya el hambre la sed está allí muy fuerte y necesito comer y beber. Bueno, muy parecido a eso. Entonces comemos algo y se sacia nuestro apetito y se sacia nuestra sed. Eso es bueno. Desde el punto de vista biológico es algo muy bueno. El problema para nosotros es que la carne opera de esa misma manera. La carne es nuestra naturaleza caída. Y el problema con la carne es hermanos, que
tiene hambre y sed todo el tiempo. Y entonces le damos de comer pecado y se lo come con una que nunca ha comido, ¿sí? Y el problema es que al ratito nos vuelve a decir, disculpa, tengo hambre otra vez. Y nos vuelve a pedir. Y fíjate que ahorita tengo sed y me gustaría, hasta empieza a ponernos, imagínense cuando uno tiene hambre y empieza a ver esas cosas por allí que nos empiezan a hablar de comida, ¿no es cierto? Uno empieza a imaginarse y empieza esa presión interna que sentimos. Entonces, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces la carne constantemente nos va a decir, yo quiero que me satisfagas. Y el problema es que comienza con una apelación a que satisfagamos los deseos de nuestra naturaleza caída. Pero más adelante comienza a exigir, quiero que me des de comer. Y se comporta como un chiquillo. Porque ¿qué hacen los niños que quieren comer? No pueden hablar. ¿Y qué hacen? Lloran y hacen berrinche. Aunque bueno, hay adultos que hacen berrinche también cuando no les dan comida, ¿cierto? ¿Dónde está mi comida? ¿Cierto? La carne es igual. La carne viene y nos dice, ¿en dónde está mi comida? ¿En dónde está mi bebida? La quiero y la quiero ahora. Y se vuelve en nuestro amo. La carne nos comienza a controlar. Entonces, la sabiduría de la palabra de Dios nos dice, no satisfagas los deseos de la carne, porque tú le das y esa nunca va a parar, siempre va a querer más. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esa situación donde nos decimos a nosotros mismos, un poquito nada más, no es tanto, no voy a pecar tanto, solo un poquito para aliviar la presión? ¿Cierto? Y le damos, y el problema, hermanos, es que la carne nunca se satisface. Nuestra naturaleza humana caída nunca se satisface, siempre quiere más. Entonces, para vencer a la carne, no tenemos que darle un poquitito, porque siempre va a estar allí pidiendo más. La palabra nos dice, o la Escritura nos dice, no satisfagas los deseos de la carne, porque nunca se va a saciar. ¿Sí? ¿Captamos esa idea? Es una diferencia significativa. Dejemos de satisfacer los deseos de la carne. Y vamos a entrar más adelante en una dinámica que quiero explicarles, pero comienza con que hagamos lo que dijimos en el canto que estábamos cantando antes de hablar. Yo sé quién soy en Él. Y tomo una postura de saber quién soy en Cristo. Lo mismo ocurre con esto. Debemos tomar una postura de decir, no voy a alimentar a la carne más. Ya me ha engañado. Que le dé poquitos, que le dé. Y cuando siento de poquito en poquito, le voy dando hasta que ya se comió todo el plato y todavía tiene hambre. ¿Cierto? Bueno, entonces, dice, no satisfagas los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu. Pero ¿cuáles son los apetitos o cuáles son los deseos de la carne, de nuestra naturaleza caída? ¿Cuáles son esas cosas? Uno de los apetitos y de los deseos de la carne es crear división. Fíjense que en grupos multiculturales como el que tenemos acá, es muy fácil que algunos piensen que hay ciertas tradiciones que se le tienen que imponer a las personas para que realmente puedan ser parte del grupo o para que sean parte de lo que tenemos por acá. Y la verdad es que de lo que debemos ser parte es del reino de los cielos. De lo que debemos ser parte es, en primer lugar, de las prioridades de Dios. Y luego nuestra cultura y las prioridades de nuestra cultura, aunque amamos, cada uno de nosotros ama su propia cultura y valoramos nuestra cultura, deben estar sometidas a la autoridad de Cristo. ¿Sabían que nuestras culturas deben estar sometidas a la autoridad de Cristo? Y que la cultura del reino de los cielos debe estar por encima de toda cultura. Porque en la visión que el apóstol Juan tiene acerca del final de los tiempos, dice él, yo vi gente de toda cultura, de lengua, de toda tribu y nación. Dios valora las culturas de cada uno, pero no permite que ninguna cultura se imponga sobre la otra para generar divisiones. Al contrario,
Él le da la bendición a todas las culturas y nos invita a que promovamos la unidad, la diversidad y que nos enfoquemos en el amor, en la gracia y en el fruto de compartir los unos con los otros. Pero, ¿cuáles son otros ejemplos bíblicos de los apetitos de la carne, de los deseos de la carne? Así como el apóstol Pablo lo pone. Dice lo siguiente, Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21. A veces no sabemos, ¿cierto?, qué son esas cosas. Y él dice, manifiestas son las obras de la carne. Escuchen esto, escuchen esa palabra, manifiestas son. Entonces, lo que la palabra nos quiere decir es que nosotros vamos a saber, se van a dar a conocer. Vamos a conocer cuáles son las obras de la carne. Cuando nuestra carne tiene libertad, cuando nuestra naturaleza caída tiene libertad para hacer todo lo que quiere, esas cosas se van a manifestar en nuestra vida. Van a salir a luz tarde o temprano. Se van a manifestar. Y se manifiestan, dice, de la siguiente manera. Se manifiestan con adulterio. Fíjense, Dios quiere que mantengamos una relación con una persona. El matrimonio es sagrado. Dice él, y se unirá al hombre y a su mujer y nada los separará. La voluntad de Dios es que estemos juntos. Pero nuestra carne nos dice, estás teniendo problemas con tu esposo, estás teniendo problemas con tu esposa. Y entonces comenzamos a fantasear y a pensar, me iba mejor en los tiempos cuando estaba con fulano o con fulana. Y comenzamos a pensar en otras personas y damos cabida al adulterio en nuestra mente. Pero hay personas que no le dan cabida al adulterio en su mente nada más, sino que llevan al acto del adulterio y comienzan a engañarse el uno al otro. Y qué triste es que aquella voluntad de Dios para las parejas se destruya porque le hemos dado espacio a nuestra carne, porque la voluntad de Dios es que las parejas crezcan y se edifiquen y que se amen y que haya una unidad tal entre ellas que no hay ninguna otra relación tan santa y tan pura como el matrimonio. Pero el enemigo quiere destruir eso y usa a nuestra carne para que nosotros rompamos ese pacto. Dice la Escritura, no le demos espacio a la fornicación, pero si todo el mundo está teniendo relaciones sexuales sin casarse, entonces, de hecho, hasta la moda es que vamos a probar primero, escuchen esto, a ver si me gusta, porque si no me gusta, entonces no me tengo que casar y no me tengo que comprometer. Entonces me voy y me consigo a otro o a otra a ver si me gusta y voy a ir probando y probando. Fíjense el engaño del enemigo, que hasta nos hace creer que no es bueno. Intenta, prueba, porque no te quieres comprometer y si te vas a casar, entonces cásate con aquella persona que realmente va a llenar tu vida. Y si el aspecto sexual no está allí, entonces no tienes por qué casarte. Prueba, intenta, ten relaciones sexuales antes de casarte. Fíjense qué terrible es el enemigo. Las obras de la carne se manifiestan en inmundicia, en lascivia, en idolatría. Se manifiestan en idolatría, en hechicerías. Fíjense que cuando se habla de hechicerías acá, no voy a hablar de todas obviamente, pero cuando se habla de la hechicería, el término que se usa ahí es farmaqueia. ¿A qué le suena farmaqueia eso? A nosotros que hablamos español. Nos suena a farmacia, ¿cierto? Sí, farmaqueia. Entonces a fármaco, fármacos. Entonces farmaqueia tiene que ver con el consumo de ciertas cosas que hacen que nuestra mente no esté en donde tiene que estar. ¿A qué se parece eso? A drogas, ¿no es cierto? ¿Sí? Las obras de la carne se manifiestan. El uso de drogas, farmaqueia, no le agrada a Dios. Pero no lo entendemos porque son conceptos anticuados y no captamos la idea, pero está en la Escritura. Las drogas no le agradan a Dios. Es una obra de la carne. Los que consumen drogas le están dando manifestación a la obra de la carne que se llama hechicería o farmaqueia.
Y por supuesto, los hechiceros usan pociones y todo eso, que sabemos las pociones y todo el asunto, pero tiene que ver con drogas, con fármacos, ¿ok? Bueno, las obras de la carne, dice, son enemistades. Las obras de la carne son pleitos, son celos, iras, escuchen, contiendas, disensiones. ¿No ven algo muy parecido en todo esto? La idea es que hay un pleito constante. La idea es que soy infeliz. La idea es que no puedo tener relaciones interpersonales saludables con los demás, porque todo el tiempo estoy envuelto en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones. Escuchan todo esto, y son aspectos diferentes de las relaciones con otras personas, que se manifiestan de maneras diferentes, muy similares, que llevan al rompimiento de nuestra relación con los demás. Pero además de ello, dice, hay herejías. Entramos a asuntos teológicos por aquí. También dice, hay envidias y hay homicidios y hay borracheras. Imagínense, y hay borracheras y hay orgías. Vale, entonces, algunos de nosotros nos portamos muy inteligentes y decimos, bueno, no he hecho esas cosas que están allí, entonces estoy libre de pecar contra Dios y de cometer ciertas obras de la carne. Pero escuchen lo que dice el texto de la Escritura al final del versículo 21. Dice el Señor, a través de su palabra, y cosas semejantes a estas. Entonces, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto de cosas semejantes a estas? Esto quiere decir, hermanos, que la lista que Pablo nos da acá, por inspiración del Espíritu Santo, la lista no es exhaustiva. Eso quiere decir que, como dice aquel dicho, para muestra un botón, ¿sí? Una cosita nada más, para que captemos la idea. Pero hay gente que aún captando la idea, como, es que no está allí en la palabra, dígame dónde está en la Biblia. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que no haga tal cosa? Y dice, y cosas semejantes a estas. Si el Espíritu Santo nos guía, no vamos a entrar, esa pregunta ya no la vamos a hacer. No vamos a entrar en discusiones que no tienen sentido, porque dentro de nosotros sabremos que hay cosas que le agradan a Dios y hay cosas que no le agradan a Dios. Punto. Y cosas semejantes a estas. Bueno, Dios nos da ese punto de referencia. Ahora, ¿por qué nos amonesta Pablo en cuanto a darle expresión a esas obras de la carne? Porque él termina este texto diciendo, y les amonesto, dice, les amonesto, les encargo, presten atención a esto. Dice el versículo 21, al final del versículo 21, algo muy espeluznante, diría yo. Dice el final del versículo 21, como ya les he dicho antes, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿es serio el asunto? El asunto es serio. Y Pablo dice, les amonesto. Evalúen, dice él. Ahora, Pablo no está hablando acerca de una persona que tiene a Cristo en su vida y que está siendo dirigido por él. Lo que él está diciendo es, evalúen si su experiencia con Dios es real. Porque hay muchas personas que quizá puedan ir a la iglesia, pero no sabemos realmente si su experiencia es real o no. Porque las obras de la carne están allí. Y pienso yo, un cristiano inmaduro, a lo mejor que está empezando en la fe, puede parecerse mucho a una persona que no es de Dios. Se puede parecer. Pero la realidad es de que con el paso del tiempo, si seguimos viviendo y haciendo las mismas cosas todo el tiempo, eso significa que quizá deberíamos evaluar si realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, porque Cristo cambia nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como un poquito de levadura que se le pone a la masa. ¿Y qué pasa cuando se le pone levadura a la masa? Dice que eventualmente toda la masa es leudada y empieza a crecer.
Entonces, si la levadura del reino de los cielos ha caído en tu vida porque tienes una relación personal con Cristo, inevitablemente, con el paso del tiempo, no va a ser inmediatamente, la masa no le pones la levadura y se creció, ¿sí? Le ponemos la levadura y ¿qué hacemos? Dejamos la masa allí, esperamos un tiempo. Porque aunque la masa ya tiene levadura, en el momento en el que se la he puesto no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. Es lo que ocurre con algunos cristianos inmaduros. No hay diferencia todavía, están empezando, están dando sus primeros pasos en Cristo. Pero con el paso del tiempo, si te quedaste como una masa que nunca creció, entonces no tenías la levadura del Espíritu en tu vida. Realmente no tenías una... Entonces al final de los tiempos, ojalá que nos demos cuenta ahora, acá, para que no llegue el tiempo cuando vayamos al cielo y le digamos, pero yo iba a la iglesia todos los domingos, Dios, ¿por qué no puedo entrar al cielo? Y que Dios diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú nunca tuviste la levadura del Espíritu Santo en tu vida. Nunca fuiste mi hijo. Fuiste a la iglesia, aprendiste. De hecho, sabías más Biblia que otras personas que están aquí. Pero nunca tuviste una experiencia con el Espíritu Santo. Si lo hubieras tenido, tu vida hubiera cambiado. Y no hubiera sido solamente, ¿qué? Pantalla y apariencia, sino un cambio verdadero, interno. Entonces dice Pablo, les amonesto, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, escuchen esto, si el Espíritu Santo nos guía, no satisfaremos los deseos de la carne. Y quizá alguien diga, es que ya lo he intentado y después de intentar tantas veces yo llego a la conclusión siguiente, no puedo. Y entonces escuchen esto, muy bien que dices que no puedes. Porque realmente no puedes. Yo no puedo. No podemos vencer a nuestra naturaleza caída. Siempre está allí, con ganas de comer y beber. Siempre quiere que la satisfagamos. No podemos. Pero Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es cierto que no podemos. En nuestra propia fuerza no, pero con la ayuda de Cristo sí. Ahora, por otro lado, hay quienes que han llegado a la realización o al entendimiento de que no pueden y que es un conocimiento santo como el que acabamos de decir ahorita. Pero hay otros que usan el no puedo como una excusa. No puedo, bueno, yo soy así, al final no puedo. Entonces seguiré viviendo así porque yo no puedo, ya intenté. Y la verdad es de que si somos guiados por el Espíritu Santo, no satisfaremos los apetitos de la carne. ¿Sí? Entonces lo que eso dice de mí, si yo llego a una conclusión que no es como la primera conclusión no puedo, sino como la segunda no puedo, es que realmente el Espíritu Santo no me está guiando. Que soy como el hombre o la mujer que hablé al principio, que resisto la sabiduría del Espíritu Santo, que aunque Él me está hablando y me quiere dirigir a cosas buenas, yo resisto la sabiduría. Y tendremos que llegar a un momento donde tomemos una posición de aprendizaje y digamos, dejaré de resistir a la sabiduría y abriré mi corazón y mi mente para recibir el consejo de la palabra de Dios y el consejo de otras personas que me aman. Además de la capacidad para decir que no a la carne, también vamos a vencer la oposición interna entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Leamos por favor el versículo 17. O vayamos ahí al versículo 17, por favor. Gálatas 5, 17. Cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, éramos esclavos del pecado. Literalmente, así lo dice la Escritura. Pongamos los ojos ahí en el versículo 17, ¿sí? Quedémonos allí. Éramos esclavos del pecado. En otras palabras, no le podíamos decir que no al pecado. No podíamos. Éramos esclavos. El pecado nos dominaba y aunque quisiéramos decirle que no a los deseos de nuestra carne, no podíamos. Simplemente no, porque éramos esclavos. Pero dice Gálatas 5:1 que Cristo nos hizo libres. Y porque Cristo nos hizo libres, nosotros le podemos decir que no al pecado.
Le podemos decir que no con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo podemos decirle que no a las obras de la carne. Ahora escuchen esto, hermanos, y díganme ustedes si esto es cierto o no. Una cosa es decirle no a mis propios apetitos y otra cosa es lidiar con el conflicto interno entre querer hacer el bien que debo hacer y el mal que mi carne me pide que haga. ¿No es cierto? Ya dije que no. ¿Sí? Como cuando tengo hambre, no voy a comer ahorita, pero el estómago me sigue hablando y me sigue diciendo que quiere comer. ¿Sí? Yo digo que no voy a beber nada, pero el estómago otra vez me dice, bebe alguito porque nos estamos muriendo de sed. Todo el cuerpo nos dice, tenemos sed. Entonces ya le dije que no a la carne. Pero díganme si acaso la carne es obediente cuando le decimos que no la primera vez. ¿Qué hace la carne? ¿Sí? Nos vuelve a decir, nos vuelve a demandar, nos dice, pero tengo hambre, lo quiero y lo quiero ahora. Ahora, dámelo, dame, quiero. Y no para. Entonces, aunque el Espíritu Santo nos guía y nos da la capacidad de decir que no, todavía tenemos que lidiar con el conflicto interno de haber dicho que no a la carne. Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Ambos tienen un deseo, dice, y estos se oponen entre sí. Es esa lucha interna que recibimos. Para que no hagáis, dice, lo que queréis. ¿Qué es lo que quieren hacer los hijos de Dios? Ya aprendimos cuáles son las cosas que quieren hacer los que no son hijos de Dios. Y aunque seamos hijos de Dios, nuestra carne también nos dice que hagamos las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, celos, iras, contiendas. Toda esa lista que leímos son las cosas que queremos hacer. Pero ¿qué cosas quiere hacer un hijo de Dios? Alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo y que le ha dicho no a la carne y que está luchando con esa presión interna de haberle dicho que no a la carne. No podemos vencer a la carne simplemente con decirle que no. Para poder vencer a la carne necesitamos desarrollar ciertas resiliencias internas. ¿Y saben cuáles son esas resiliencias internas? La palabra de Dios nos lo dice. Vayamos por favor al versículo 22 y 23. Y hagámonos esta pregunta mientras leemos este texto. ¿Por qué no puedo vencer la resistencia interna contra las obras de la carne? Entonces, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza o dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, si ustedes y yo en algún momento de sus vidas nos encontramos en una situación donde como hijos de Dios ya le hemos dicho que no a la carne, pero no sabemos qué hacer con el conflicto interno de que será que lo hago, Dios mío, yo sé que no lo tengo que hacer, pero mi carne me dice que lo haga y no sé qué hacer con Dios mío, ¿qué me está pasando? Y sentimos que nos volvemos locos. Entonces en ese momento nosotros debemos llevar nuestra mente, debemos pararnos firmes y poder aceptar lo siguiente: Dios mío, me encuentro en esta situación porque en esta área de mi vida, no es que en todas las áreas de mi vida, pero en esta área de mi vida yo no tengo las resiliencias o la estructura interna, para poder repeler el contraataque de la carne. No tengo esas resiliencias internas. Y tan pronto como nosotros aceptemos eso, entonces estamos en condiciones de decirle a Dios: y yo te pido, y yo sé, Dios, y ahora ustedes y yo sabemos, que para vencer al enemigo y vencer a la carne en esa situación, en ese conflicto interno, lo que nos hace falta es crecer en amor, en gozo, y no es solamente en una de estas cosas, sino que debemos crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza.
Entonces, cuando vamos poniendo los pilares de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dentro de nosotros tenemos la estructura o las resiliencias internas para poder vencer a la carne cuando quiere contraatacarnos. Y dice la Escritura, y lo podemos hacer porque la Escritura lo dice, contra tales cosas dice. Cuando la carne venga, dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas la carne no puede. ¿Y saben cómo es esto? Es como a veces nosotros creamos resiliencias internas como los 3 cochinitos. ¿Se acuerdan de los 3 cochinitos? ¿Qué pasó con el primer cochinito? ¿Sí? Hizo su casa. ¿De qué hizo su casa el primero? La hizo de paja. Y entonces hizo su casita de paja y a él tenía todo porque él quería ir a jugar, él no quería tomarse el tiempo de construir sus resiliencias internas de buena manera. Él dice, yo quiero una casa rápido porque así rapidito quiero yo. Y yo quiero cosas instantáneas. Y se hizo su casita y listo, ya está. Ya tengo donde pasar la noche. Y el lobo feroz vino y ¿qué hizo? Y sopló y el viento se llevó la paja. Muy bien. ¿Qué pasó con el siguiente cochinito? ¿Con qué construyó su casa? Con palos. ¿No han leído ustedes el cuento de los 3 cochinitos? ¿Ah? No, vamos a verlo de tarea, vamos a dejarlo de tarea. Hace su casita con palitos, pero fíjense que él pone y dice, ya la hice y me voy a ir a jugar y todo. Y viene el lobo y sopla y ¿qué pasa? La casita se cayó. Pero hubo un cochinito que eligió no ir a jugar. Y el cochinito dice, yo necesito realmente construir esta casa y ponerle los cimientos que tiene que tener, los fundamentos que tiene que tener. Y entonces, cuando el lobo vino, ¿qué pasó con esa casa? El lobo sopló y ¿qué pasó? No pasó nada, porque la casa tenía un fundamento sólido y fue construida con los mejores materiales. Seamos como el tercer cochinito, ¿sí? Construyamos nuestras resiliencias internas de tal manera que cuando la carne venga a soplar y soplar, que sople todo lo que quiera. La palabra de Dios dice lo siguiente, contra tales cosas, dice, no hay ley. Que venga la carne y que sople todo lo que quiera. Tenemos tales resiliencias nosotros de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que nuestra casa estará firme y obviamente sostenida por el Espíritu Santo. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos hable y nos diga. Solamente cuando abrimos nuestros oídos a lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir, sabremos qué materiales debemos usar. Quizá tengas amor y gozo, pero tal vez te falta paciencia y benignidad. ¿Sí? Tal vez tienes fe, pero no tienes mansedumbre o no tienes dominio propio. Eres una persona de fe, pero no tienes dominio propio, templanza. Entonces, que el Espíritu Santo te diga qué materiales te hacen falta para construir tus resiliencias internas que te ayuden a resistir a las obras de la carne. Escuchen, hermanos, las obras de la carne quieren apagar al fruto del Espíritu, pero la palabra de Dios declara. Y hoy nos paramos firmes sobre la base de lo que la palabra de Dios dice. No sobre lo que decimos nosotros acá, sino lo que dice la palabra de Dios. Contra tales cosas el enemigo no podrá. Y si el enemigo puede mucho conmigo, o la carne puede mucho conmigo, es porque quizá no he elegido los mejores materiales para poder resistirle como debe ser. El fruto del Espíritu no va a permitir que las obras de la carne tomen control de nuestras vidas. Y voy concluyendo con esta parte, esta sección. No nos confundamos. Podemos mostrar fruto del Espíritu en nuestras vidas en una área particular o en 10 áreas. No dejemos que el enemigo, escuchen esto, que el enemigo
nos traiga ese pensamiento de condena, donde en el 90% de nuestra vida estamos haciendo bien, pero en ese 10% donde no estamos haciéndolo bien, dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué basta? Toda tu vida es un desastre. Y al final nos creemos esa mentira y decimos, bueno, Dios mío, toda mi vida está mal, yo no sé, yo no estoy bien, es un desastre total. Por favor, pongamos las cosas en perspectiva. Quizá en muchas áreas de mi vida tengo la dirección del Espíritu Santo, pero en alguna particular o algunas en particular no. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner las cosas en perspectiva. No nos desanimemos y no usemos tampoco como excusa que, bueno, ahí en la iglesia me dijeron que no me preocupe de ese 10%. Sí. Porque el apóstol Pablo dice antes, y no uses tu libertad, dice, como una excusa para el pecado, porque somos muy listos nosotros, ¿sí? En la iglesia me dijeron que no me preocupe del 10%, que no tengo que hacer nada, si me ocupo del 90% está bien. Ay, tan perfeccionista que he sido. Sí. Cuidémonos de los engaños del enemigo. Los que son de Jesús, los que son de Jesús, son los verdaderos creyentes que han vencido a la carne. Ellos, dice, van a experimentar transformación interna. Ahora, ¿cuál es la imagen que Dios nos da en el versículo 24? Escuchen lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? Si eres de Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, este asunto de crucificar es una imagen radical y representa, escuchen esto, una muerte lenta, una muerte dolorosa y una muerte definitiva. Entonces, hermanos y hermanas, si somos de Cristo, vamos a crucificar a la carne. Y tengo que decirles esto, porque no quiero que pensemos que la vida cristiana es un cuento. La vida cristiana es una gran aventura. Y dentro de esa aventura nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. La vida cristiana no es tan fácil como algunos la pintan, pero con la ayuda de Dios podemos vencer. La Escritura lo dice claramente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, Él es mi ayudador. En los momentos buenos de la vida, Él está allí, gloria a Dios. Y en los momentos difíciles de la vida, también Él está allí, y gloria a Dios por esos momentos difíciles. Pero dice, han crucificado ellos a la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, vivamos dirigidos por el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, si el Espíritu Santo nos guía, no vamos a hacernos vanagloriosos. No nos haremos vanagloriosos. Vayamos al versículo 26. ¿Qué dice? El versículo 25 y 26, perdón. Versículos 25 y 26. Yo quiero que le pongan atención a este condicional. Hay un condicional allí. Si vivimos por el Espíritu, lo que Él quiere decir es esto. Él se sienta con la gente, con aquellos que dicen que el 10% no importa. ¿Sí? Pablo se sienta con ellos de cara a cara y tiene una conversación de corazón a corazón con ellos. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué tu vida no cambia? ¿Por qué a través de los años sigue siendo el mismo? Es que en la iglesia dicen que el 90% y que el 10%. Sí, bueno, dice Pablo a estas personas: si vives por el Espíritu, entonces anda también por el Espíritu. O sea que si el Espíritu te ha dado vida, si eres hijo de Dios, entonces debes demostrarlo con tu manera de vivir. Debe haber una demostración. Anda también en el Espíritu. Esto quiere decir que nuestra fe se debe manifestar de una forma concreta en nuestras vidas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es: vivamos una vida consistente.
que haya consistencia. Si yo digo que creo en esto, entonces que se manifieste en mi vida. Porque las obras de la carne se harán manifiestas y el fruto del Espíritu también se hará manifiesto. Entonces, no existe tal cosa como que seamos cristianos neutrales. Algo se va a manifestar en nuestras vidas. Y si no hay nada que se manifieste en nuestras vidas, entonces algo no anda bien por allí. Sería, si algo no se manifiesta en nuestras vidas, quiere decir que estamos viviendo en tal engaño, porque no dejamos que nada, o sea, no hay nada que se manifieste en nuestras vidas. Algo se debe manifestar, o el fruto del Espíritu o las obras de la carne. Una de las dos, y debe haber consistencia. Si yo hago esto, si vivo por el Espíritu, si estoy andando por el Espíritu, entonces yo no voy a irritar a otras personas. Escuchen esto. Fíjense que las dos primeras proposiciones que hemos hablado, que le podemos decir que no al pecado, que podemos resistir el conflicto interno, esas dos cosas tienen que ver con nosotros. Pero este último aspecto que estoy hablando ahora tiene que ver con nuestra relación con los demás. No sé si han escuchado ustedes a gente que dice, bueno, si me muero, pues por lo menos a alguno me llevo, ¿sí? No me voy solo, a alguien me llevo, ¿sí? A alguien se va conmigo. Bueno, hay personas que piensan de esa manera. Yo soy infeliz y la infelicidad le voy a pasar la cuenta a alguien. A alguien voy a ser infeliz. Yo soy una persona amargada, a alguien voy a amargar. Yo no me voy a quedar con eso. Son bien colaboradores. Les gusta compartir las obras de la carne con los demás. Sí. Y dice él, si tú andas en el Espíritu, tendrás la capacidad de poner límites a tu mal comportamiento. Porque una cosa es que las cosas me afecten a mí nada más. Y otra cosa es que me afecten a mí y que a través de mí afecten a otras personas, ¿cierto? Alguien dijo por allí que el derecho, el respeto al derecho ajeno es ¿qué? La paz, ¿sí? Que respetemos a los demás. Pero si yo creo que voy a darle rienda suelta a todas las obras de la carne y que empiecen a tocar a otras personas, entonces va a haber muchos problemas en mi vida. Y dice que vamos a resultar en irritarnos los unos a los otros y que vamos a parar en envidiarnos los unos a los otros. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces vamos a ser como esas personas. Y vamos terminando con esto. Personas que en cualquier conversación que tenemos con ellos, no les ocurre, uno dice, ¿por qué me siento irritado? O me siento enojado, pues. ¿Por qué me siento enojado cuando hablo con esta persona? Qué extraño. En lugar de sentir alegría, en lugar de sentir que me siento enojado. O sea, algo en esta persona me enoja. Y a veces no sabemos qué es. Es que está compartiendo las obras de la carne con nosotros. Con vanagloria está compartiendo las obras de la carne con nosotros. Fíjense que nos preguntamos nosotros a nosotros mismos y decimos qué raro, cada vez que hablo con fulana yo empiezo a pensar que mi vida es un desperdicio total y que ella realmente ya logró todo en su vida. Cuando hablo con este otro pienso lo mismo, soy un perdedor, pero él es tan ganador. ¿Cómo quisiera yo poder tener una vida como la de él realmente? ¿No les ha ocurrido? Le estamos dando espacio a que las obras de la carne se manifiesten en nuestras interacciones con los demás. No dejemos que se manifiesten en nuestra propia vida, como dijimos con los primeros dos puntos, y pongámosle un límite a las obras de la carne. No dejemos que las obras de la carne que están en nosotros y en otras personas, que lo nuestro toque a otros y que lo de otros nos toque a nosotros. No seamos vanagloriosos, dice Pablo, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pongámosle un alto a esas actitudes. Quiero pedirles, hermanos, que tomemos un momento para orar.